Queridos hermanos, amigos y oyentes, nuevamente con este privilegio de venir y de compartir acerca de la palabra de Dios y especialmente notando el tema acerca de quiero que Jesús me enseñe. Déjenme en esta oportunidad recorrer todo el ministerio del Señor Jesucristo, pasarlo, encontrarnos en el punto del Calvario, la tumba, 3 días y 3 noches y luego la resurrección. Desde el mismo día de su resurrección, ese primer día de la semana, comienza a mostrarse a diferentes personas. Sí, María Magdalena, los discípulos que iban camino a Emaús, los apóstoles que estaban en el aposento alto, y luego el libro de Hechos habla de que se presentó por 40 días con pruebas indubitables de su resurrección y que había más de 500 testigos. Y después Pablo agrega que en realidad allí en el 1 Corintios 15 hace una referencia a por lo menos 513 testigos, incluyéndolo a él en un proceso de 2 años después, cuando él iba camino a Damasco, que el mismo Señor se presentó a él. Así que, pero sabiendo y creyendo en la resurrección, tema que tocamos en la edición pasada, quiero que veamos hoy cuando los discípulos, teniendo al Señor, Pedro dice, yo me voy a pescar. Abren sus Biblias, Juan capítulo 21. No está mal ir de pesca, no está mal ir y compartir, pero es interesante que en ese momento, en esa situación, Pedro decide irse a pescar y otros de los apóstoles dijeron, vamos también nosotros, y se fueron unos cuantos. El hecho es que echaron en la red durante toda la noche y no pescaron nada. No pescaron nada. Fíjense en capítulo 21, verso 3. Simón Pedro le dijo, voy a pescar. Ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. En el amanecer, el Señor se les aparece y le dijo que echen la red al lado derecho y tuvieron una gran cantidad de peces y no podían sacarlo. Y eso estaba diciendo 200 codos. Eso aproximadamente, esos 200 codos, el codo, hablaba de la palma hasta la punta del codo, unos 45 centímetros. Entonces 100 codos era aproximadamente 45 metros y estamos hablando de unos 90 metros de la costa. Eso lo podemos ver en el versículo 8. Ahora, sigamos el relato. Y ahora el Señor ya les había preparado un pez o peces para el desayuno. Así que tuvieron esa oportunidad de nuevamente el Señor resucitado preparando cosas para sus discípulos. Pero en el verso 15, y yo quiero que nos dirijamos rápidamente
hacia una expresión que nos enseña el Señor Jesucristo y que a ti. ¿Cómo llegamos a esa expresión? Dice en el verso 15, cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Y él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Y Jesús le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Hay analogías que se hacen. 3 veces le negó, 3 veces declaró su amor. La pregunta es si me amas, y en verdad el Señor quería que Pedro le contestara realmente de ese amor voluntario, como es el amor de Dios. Amo porque quiero amarte, esa es una decisión, aunque tú no te lo merezcas. Y esa es la verdad. Las 2 primeras veces el término aparece fileo, o el amor natural o fraternal. Y Jesús no le estaba hablando de ese amor. Jesús le estaba hablando del amor que se traduce de la palabra ágapo, que significa que te amo porque quiero amarte, aunque tú no te lo merezcas. Por eso el amor es una decisión. Ese es el amor de Dios. Ese amor es el que ha sido derramado en nuestros corazones. Y ahora llegamos a una de las más grandes declaraciones que nosotros podemos observar. Y en el verso 18, Jesús le está diciendo a Pedro de la manera que él iba a morir, y dijo: de cierto te digo, cuando eras más jóvenes te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Se dice, no está en las Escrituras, que en el año 64 Nerón mandó a matar a Pedro para terminar con la secta de lo que llamaron los de este camino. Fue en Babilonia, tierra de Babilonia, donde estaba con Juan Marcos produciendo, llevando a cabo entonces un ministerio, formando una congregación, una iglesia. Lo interesante de eso es que entonces la historia dice que Pedro no quiso morir como murió su Señor y pidió ser clavado cabeza abajo. Y se cumplió. Verso 19, esto dijo, dando a entender, ¿quién dijo esto? El Señor Jesús, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios, y dicho esto, añadió: sígueme. Sígueme. Y ahí vamos a dirigirnos a este término, que a ti. Sígueme tú. Ahora,
Él le dijo, sígueme. Siempre cuando el Señor habló de eso, era seguirlo a Él en sus pasos. Utiliza la palabra cuando se encuentra con Mateo en la mesa de los cambistas. ¿Qué le dijo? Sígueme. Dijo que al instante dejó todo y le siguió. Ahora, esa es la manera de pensar. Ahora, ya Pedro era un apóstol de Jesucristo entre los 12 y preeminente entre los otros apóstoles. Sí, Pedro tuvo sus fracasos, pero sus más grandes declaraciones. Ahora él le vuelve a decir, sígueme. Ahora recuerden, ya pasó los 3 años de ministerio, ya pasó la crucifixión, ya pasó la agonía de los 3 días y las 3 noches, y de repente Cristo ha resucitado. Ya estamos pronto que el Señor Jesucristo ya llega su momento de su ascensión definitiva a los cielos, y ahora tiene este encuentro personal con los apóstoles que habían ido a pescar, y ahora salió a caminar con Pedro. Y le dijo, sígueme. Ahora, si el Señor te dice a ti, sígueme, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Ahora, aquí es una lección que el Señor nos transmite. Entonces, primero, una declaración de un verdadero amor. El amor fraternal o el amor filial es un amor hermoso dado a las personas que nos aman por ligación familiar o por afección o decisión personal. El amor entre amigos, entre la familia grande, los tíos, los abuelos. Pero ese amor es porque nos han dado amor. A veces compartir y ver los noticieros y observar cómo hay gente joven que puede hacerle el daño que le hace a los ancianos. El amor hacia los ancianos, el respeto, el honrarlos, debemos nosotros reconocer. Pero ese es el amor filial. Jesús le hablaba a Pedro y buscaba el amor ágape o el amor de Dios en su corazón. A veces a las personas que más amamos, y hay un mal refrán que decimos, cuando más te aporreo, más te quiero. Necesitamos entender que a veces las personas que más nos aman, más mal los tratamos. Pero ese es el amor fraternal, ese es el amor filial. Los amamos porque nos dieron amor. Ahora, necesitamos entender esto. El amor de Dios fue un amor voluntario a personas impías. Y lo hizo porque quiso, porque de tal manera amó Dios al mundo. Y cuando Él declaró ese amor, Él le dijo, sígueme. Y como Pedro deberíamos estar a los pies del Señor Jesús en ese tiempo después de toda la demostración de la verdad de quién era nuestro Señor. ¿Qué pasa en el verso 20? Tendría que estar regocijado, estoy restaurado, Y de repente, volviéndose Pedro, vio que les seguía. Por esa razón, ellos estaban caminando en la playa. El discípulo a quien amaba Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él, que es el que escribió la carta o el Evangelio de Juan.
y él le había dicho: Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús: Señor, ¿y qué de este? Es muy interesante. Es increíble que alguien, después de estar restaurado, está preocupado por otro. Ahora, no estaba preocupado por su bien. Ahora, Jesús lo había restaurado. Jesús le había dicho de la manera que iba a morir. Y él le pregunta: ¿qué de este? Que en razón de pensar o de decir, sería como expresar, ¿y él de qué va a morir? Y quiero que entiendan por qué les digo esto. Porque Jesús le dijo: si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Y le vuelve a repetir: sígueme tú. Ahora, la lección que podemos tomar aquí es cuando yo o tú o nosotros decidimos entregarnos y seguir a Jesús, nosotros debemos seguir a Jesús. Y si el hermano o la hermana en Cristo, ellos tienen que ver su comunión y su relación personal. Pero qué triste es llegar al punto que en plena restauración es como gente que viene y pide perdón y dice, pero, y comienza, mire, el arrepentimiento no trae excusas, no pide derechos, no legitima sus malas acciones. El arrepentimiento reconoce, declara y acepta. Así que él le pregunta: ¿y qué de este? Y Jesús le vuelve a decir: si quiero que él quede hasta que yo venga, quédate. Mire, Dios no obra de la misma manera con todos los hijos de Dios. Te vas a encontrar que algunos Dios los lleva a su presencia y a otros, aún en peores condiciones, los mantiene. La soberanía de Dios, ¿qué a ti? ¿Por qué te preocupas tú? Aún en la restauración, no, su pregunta no había sido, Señor, ¿ellos van a seguirte también? No. Estaba preocupado. Si él tenía que morir, ¿qué iba a pasar con Juan? Es interesante que la historia nos muestra que Pedro murió crucificado, pero Juan, en el año 95 en Éfeso, muere de muerte natural. ¿Qué diferencia? Dios lo hace así. No es esa la preocupación. La preocupación es que nosotros debemos responder a lo que el Señor nos enseña. ¿Qué a ti? A ti y a mí nos dice: sígueme. Y entonces, ¿a quién debemos responder? Al que nos dijo: sígame. Ahora, ¿sabes cuál es la diferencia? ¿Cómo amamos a Jesús? ¿Cómo amamos a Jesús? Si lo amas fraternalmente, aún tú y yo podemos negarlo en cualquier momento con nuestras acciones. Pero si lo amamos con el amor de Dios que Él puso en nuestros corazones, entonces
vamos a seguirlo sin claudicar. ¿Qué te enseñó Jesús? ¿Estarías dispuesto a tomar el arado y seguir a Jesús? Miren que Jesús dijo, el que pone su mano en el arado y mira hacia atrás, no es digno de mí. Así que, hermanos, amigos oyentes, que seamos dignos de nuestro Señor. Dios los bendiga.